Sobre todo nos encontramos una vez más estudiando este tema que ha venido comunicando y dando a conocer, mis hermanos, sobre el tema de la salvación. Es un tema que a veces entre los mismos cristianos se lleva a un tema para saber más, para conocer más, poniendo sobre todo a dar a conocer lo que son los versículos de la palabra del Señor. Nosotros debemos estar confiados en lo que el Señor Cristo ha hecho en la cruz por nosotros, en la redención, en el plan de salvación que ha traído, mis hermanos. Confiados de que en la gloria estaremos con Él. Ahora, recordemos que muchas personas tienen diferentes opiniones. Si la salvación se pierde, si puedes hacer algo, si la salvación no se pierde, si se mantiene firme la salvación hasta el final. Nosotros sabemos que la salvación se queda hasta el final. Así, la salvación no se pierde, mis hermanos. Según nuestro punto, dice la palabra del Señor y varios versículos confirman lo que vamos a estar estudiando en diferentes videos. Hemos puesto videos anteriores y puedes ver los futuros videos donde vamos a estar poniendo varios versículos y esperemos que les sirva de ayuda. Ahora, recordemos claramente, hablando siempre, mis hermanos, para todos los cristianos, para todos los creyentes, para todos aquellos que han confiado en el Señor, mis hermanos, y sobre todo aceptaron a Jesucristo en su corazón, por ende, sobre todo aceptaron la redención. ¿Cómo así, Michelle? Sí, aceptaron lo que es la redención y aceptamos lo que es la justificación y la salvación. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, sus dudas fueron, sobre todo nuestras deudas fueron canceladas en la cruz por la vida de Cristo Jesús, nuestro Redentor. O sea que el pecado no es el problema para perder la salvación. Sí, es verdad, claro, el creyente puede pecar, el creyente puede cometer un error, pero eso no va a conllevar a que pierda la salvación. ¿Por qué? Porque ese pecado ya fue pagado en la cruz por Cristo Jesús. Recordemos claramente, solamente la incredulidad, la persona que no cree en Jesús, la persona que no se arrepiente delante de Dios de sus pecados, que no pone su fe en Cristo Jesús y lo reconoce como su Salvador, esa persona es la que nunca va a tener salvación. Es decir, la incredulidad es sobre todo lo que condena a la persona, al ciudadano, al humano, al hombre, a la mujer, como lo quieran llamar, mis hermanos, a la redención, a la justificación y a la salvación, lo cual no va a poder obtener. Recordemos el libro de Juan en su capítulo 3, versículos 16, 17 y hasta 18. Claramente nos lo dice que el que no cree ya ha sido condenado. Esto es incredulidad, hermanos. Esto es no creer, no poner la fe en Cristo Jesús, no mirar hacia la cruz, lo que Él ha hecho por el pecador. Cuando no conocíamos a Jesús, estábamos condenados, estábamos viviendo en un mundo de oscuridad, estábamos viviendo en las tinieblas, estábamos relacionando como hijos de Satanás, porque no éramos hijos de Dios. Pero cuando venimos a ser parte de la familia de Dios, cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro único Salvador, vuelvo de nuevo, ponemos nuestra fe, nuestra creencia en Cristo Jesús, lo que Él hizo, entonces somos hijos de Dios y aceptamos a Jesús, sobre todo automáticamente somos salvos. Somos cristianos. Claro que el cristiano sigue pecando, claro que sí, pero recordemos claramente, mis hermanos, como hemos mencionado anteriormente, es salvo y se mantiene salvo hasta el final. Por eso, sobre todo en Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo 1, el Señor nos dice que si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Abogado tiene para él con el Padre. Es decir, que puede ser perdonado. No dice que si ya pecaste, te volviste a condenar y tiene que volver a morir Jesús de nuevo. No, mis hermanos. Es un proceso que ya sucedió una vez y por todo. No era como en el Antiguo Testamento, que el sacerdote tenía que ir cada año o cada cierto tiempo adentro por el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo volvía a pecar. No. Cristo fue llevado a la cruz una sola vez. ¿Por qué? Por el perdón de todos nuestros pecados. Y así es como se mantiene la palabra fiel que nos enseña. Sobre todo cuando sabemos que Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad, como dice la palabra del Señor. Si decimos que no pecamos, ¿qué hacemos? Le hacemos a Él mentiroso y a su palabra no está en nosotros. Mientras que su palabra está en nosotros, mientras que somos guiados por ese sello del Espíritu Santo, mis hermanos, mientras que ya fuimos salvos, seremos salvos para toda la vida. Ahora, aquellos que nunca se han reconciliado con Dios, ¿mediante qué? Mediante su único Hijo Jesucristo, el cual fue llevado a la cruz por el perdón de nuestros pecados. Aquellos que viven todavía en el mundo de Satanás, perteneciendo al mundo de las tinieblas, esos serán condenados y no tendrán salvación en su vida. Recuerda, tendremos poniendo más videos, puedes comentar, siempre con mucho respeto, puedes opinar.
Y siempre ese es un tema que nos gusta compartir con las demás personas, sobre todo con las demás personas cristianas, para poder tener más conocimiento de la palabra, para poder conocer más y dar a conocer más el